Yo soy Mercedes Cruz Sandoval y estoy dando este curso de Historia Cultural de Cuba. Este es el segundo programa. Y les estaba diciendo que me animé a hacerlo porque la historia cultural de Cuba es sumamente rica. En primer lugar, porque yo considero además que la gente joven, todas las personas necesitan un poco de refuerzo de orgullo étnico, cultural, que eso levanta la autoestima y que por lo tanto la gente joven de Miami, aquellos sobre todo que vienen de Cuba, donde no les ha enseñado el orgullo patrio, sino la adhesión a un supuesto líder revolucionario. Les es muy importante tener conocimiento de los grandes logros de su pueblo para que su autoestima se refuerce y tengan mejores maneras de lidiar con los problemas de la vida. Además hay otra razón. Ya yo no tengo 15 años, ¿no? Tengo 16 y medio, pero bueno, lo que quiero decir con eso es que yo tuve la experiencia de vivir la República. Me acuerdo lo alegre que era la gente en Cuba, lo entusiasta que eran, el sentido que teníamos de que el futuro siempre iba a ser mejor. Esto por supuesto no se extendía a todo el mundo, yo no soy tan optimista, ¿no? Pero por ejemplo yo creo que parte del campesinado en Cuba estaba muy abandonado. Y había pobreza también en los pueblos, pero cada día había menos. Lo importante es que la República de Cuba, que duró apenas 50 años, mucho menos que lo que el presente régimen, logró unos estándares educacionales bastante altos en alfabetismo, unos niveles de salud también bastante altos. El nivel de mortalidad infantil en Cuba era más bajo que en los Estados Unidos. Había más médicos por kilómetro que en ningún lugar de la América. Fíjense ustedes, no hubo más plagas hasta los años 1915 o 17, hubo una plaga de cólera. Ahora desgraciadamente tenemos cólera de nuevo, es increíble, vaya. Las cosas que hizo la República de Cuba son increíbles y en algún momento dado las vamos a señalar una por una. También yo les discutí en el primer programa el proceso de transculturación que tuvo lugar en Cuba. Esa palabra es clave, es una palabra que fue inventada por un científico nuestro, científico social, Fernando Ortiz, que aunque era abogado de profesión, se volvió un etnógrafo, un excelente antropólogo, un autodidacta, que fue el que comenzó los estudios sobre la africanía en Cuba prácticamente a 10 años después de crearse la República. Una república que estaba prácticamente un porcentaje muy alto de la población, había sido esclava hasta hacía 20 años. Y este hombre se dedica a estudiar la cultura afrocubana y a darle un espacio, el espacio que de verdad se merecía en la vida de Cuba. Así que los estudios afrocubanos empiezan con Fernando Ortiz a principios del siglo XX, ¿verdad? Y él creó esta palabra que se llama transculturación. Los antropólogos usan la palabra culturación al proceso cuando uno aprende su propia cultura. Aculturación el proceso cuando uno está viviendo en otra cultura y ese choque cultural hace que uno pierda hasta cierto punto ciertos de los valores de su propia cultura en el esfuerzo de adquirir los de otra. Pero transculturación es otra cosa y es muy cubano. Es tan cubano como la criollez. Fíjense, transculturación es el proceso que tiene lugar cuando muchas culturas diferentes se mezclan en un tiempo muy corto. Y eso pasó en Cuba. El siglo XIX cubano es un siglo de grandes inmigraciones. No solamente de españoles, sino de africanos de distintas áreas, yucatecos, chinos, gente de distintos lugares del mundo llegaron a Cuba y se tuvieron más o menos que ajustar y crear lo que se llama la criollez. Nosotros somos una cultura criolla. No somos ni españoles ni somos negros, somos de todo un poco.
Y esa cultura es la que yo les decía a ustedes que es una cultura muy acomodaticia. Nos hace a nosotros muy aventureros. Nosotros somos gente que probamos cualquier cosa. Nos gusta el cambio. Nos gusta copiarle las ideas a otras culturas y mejorarlas. Mis hijos dicen que como todo ciudadano norteamericano, pues nosotros comemos pavo, como es natural, el día de Thanksgiving. Pero el pavo mío es diferente, el pavo mío sabe a lechón. Mis hijos dicen que cuando levantan un ala lo que sale es un olor a lechón tremendo. O sea, está bien, yo voy a hacer pavo, a mí me encanta el pavo, entre paréntesis, pero yo lo voy a cubanizar. Así que le meto una cantidad de adobo y de aliño que eso da miedo. Eso se llama una cultura acomodaticia y una cultura que además es ambigua. Eso es lo que le estaba diciendo a ustedes. Y eso es lo que es el producto de la transculturación. Esa palabra la empezó a usar Ortiz en los años 40 o 30 y un norteamericano, antropólogo norteamericano famoso, le empezó a utilizar y a darle el crédito necesario a Ortiz. Ustedes se tienen que dar cuenta de las escuelas que tenemos los cubanos, que empezamos con un antropólogo que no estudió antropología, se convierte en tremendo etnólogo y empieza hasta a crear léxico de esa disciplina. Y eso es lo que es el resultado de todas las características que vamos a discutir en este cuarto curso sobre las experiencias cubanas. Cuando uno estudia la historia de cualquier país o de cualquier persona, uno está pensando también en el legado cultural, lo que dejaron la gente de atrás. Entonces vamos a empezar a situarnos en el año 1492. Como les dije en el anterior programa, Cuba amanece a la historia. Por primera vez aparece un párrafo sobre Cuba en el 28 de octubre de 1492. Cuando Cristóbal Colón en su diario de almirante escribe: esta es la tierra más hermosa que ojos humanos vieren. Es interesante y lo repito porque es motivo de orgullo para nosotros y la generación que se tuvo que marchar de Cuba cuando llegó la revolución tenía con Cuba una especie de, digamos, relación muy íntima. Yo se lo decía a ustedes, para mí Cuba era una persona. Y como tanto ya la he querido y le he echado de menos, esa nostalgia que se siente en Miami, es parte de haber abandonado, haberse sido forzado a abandonar a una persona que uno quiere, a una persona que es como tu madre. Eso, desafortunadamente, esa relación ya no existe, porque el régimen se ha ocupado de hacer que la gente confunda a Cuba con el régimen. Figúrate tú, eso nunca había ocurrido anteriormente. Hubo una cosa independiente, era la madre generosa de una tierra muy rica, de una tierra muy bella. Y eso nos hace que Cuba sea una figura lírica. Y yo les explicaba, esa es la razón, porque tantos poemas se han escrito sobre Cuba, tantas canciones sobre Cuba, sobre La Habana. Piensen ustedes, en Cuba, ¿cómo se llama? La luna conspiraba con los enamorados. Si yo estaba enamorado, pues le cantaba a la luna y la luna cogía y salía cuando me convenía a mí. Y se iba detrás de una nube cuando también me convenía a mí. O sea que había una armonía muy grande entre el ser humano y la naturaleza. Pero situémonos en el año 92 y veamos los componentes más importantes, los ingredientes más importantes de la cultura cubana y por lo tanto de la conducta cubana. Por supuesto, situémonos en el 92 en España, ¿verdad? Y cuando vamos a ver el legado de España a Cuba es increíble, por supuesto, es la madre patria. Ha influido en nuestra manera de comportarnos, en la manera de pensar, en nuestra música, literatura, por supuesto, con la lengua. Pero el problema es que España ya venía como una cultura sumamente compleja. La cultura española es como la cubana en el caso de que es ecléctica. Había mucha mezcla de cultura en España. Eso, por ejemplo, no existe en la experiencia de las culturas escandinavas, los noruegos, los suecos. Tienen una cultura muy, muy homogénea, no en España. En España tú ves la mezcla de distintas influencias. Primero, España estuvo ocupada por los celtas y los iberos,
que como yo les decía en el otro programa, eran grupos agrícolas que cultivaban el trigo, las olivas, etcétera, etcétera, vivían en pequeñas aldeas, pero pronto España, que es de las tres penínsulas europeas que entran en el Mediterráneo, es la más occidental, la que está al oeste, ¿verdad? Empezó a ser visitada y ocupada por culturas mucho más avanzadas, entre ellas los fenicios. Si ustedes tienen una oportunidad y van algún día a Barcelona, les invito a que vayan a la Catedral Gótica, y ahí hay unas excavaciones en la Catedral Gótica donde uno cada vez va bajando por una escalera y está mirando los distintos sitios que han ido ocupando otras culturas en Barcelona. Y la primera fueron las fenicias, o los de los primeros, que trajeron la civilización, ¿no? La civilización queriendo decir estilo de ciudades. Los fenicios eran muy activos, que es el área esa que ahora es el Líbano. Fueron los que inventaron el abecedario, que lo trajeron por supuesto, la escritura, que la trajeron en España. Le pusieron los nombres a muchas ciudades que ellos fundaron en España. Por ejemplo, Barcelona, que se llamaba Barcino Nova, Tarragona, Tarraco Nova, Málaga, Málaca, Cádiz, una ciudad tan influyente en la historia de Cuba, que ellos le pusieron Gadir, ¿verdad? Así que dejaron un impacto allí porque crearon unas fortificaciones y ahí tenían un barrio mercantil y comerciaban con los celtas y los iberos. Luego vinieron los griegos y en este lugar, en el basement ¿cómo se llama?, de la Catedral de Barcelona, ¿verdad?, en los bajos, hay los restos de un templo griego. O sea que ahí vinieron los fenicios, después lo ocuparon los griegos y crearon sus estructuras, después vinieron los romanos. Y yo estaba hablando de los romanos en el último programa, y lo de los romanos es increíble. Nosotros somos más romanos prácticamente que los italianos. Les dije que ir, por ejemplo, uno va, si tiene la oportunidad de ir a Pompeya, yo me figuraba que estaba en un pueblo de Cuba como en el que yo me crié, de Baracoa, que estaba aislado, pero tenía casi todas las características. El pueblo situado en el mismo centro de una plaza, a la plaza iba todo el mundo, los políticos, los sacerdotes, la gente de vida más alegre, todo el mundo iba a la plaza. Le decíamos el parque. Te juzgaban por cuán lejos tu casa estaba del parque. Si tú estabas a 15 cuadras del parque, chico, tú no eras nadie. Ahora, si tú vivías frente al parque, estabas en algo. Una cultura sumamente urbana. Nos gusta mucho invertir, por ejemplo, en que hayan estatuas en el parque, fuentecitas, etcétera, etcétera. Eso lo heredamos los romanos. Heredamos también el tipo de literatura, porque el lenguaje nuestro, como les decía, es más latino que el italiano. Se parece más el idioma castellano al latín ¿cómo se llama?, que al italiano. Eso les da a ustedes una idea de el impacto que tuvo Roma en España. España fue provincia de Roma por 400 años. Le dije, España le dio a Roma, yo creo que el mejor emperador, Trajano, que nació en el norte de Sevilla, en una pequeña ciudad que se llamaba Itálica. Yo tuve la oportunidad de hacer un trabajo de campo en Itálica hace 400 años, pero bueno, no importa. De los romanos heredamos también el sistema de gobierno, que tienen casi todos los países latinos, que es completamente cefálico. O sea, la capital es la cabeza política, es la cabeza comercial, es la cabeza artística, y de ahí para abajo todo, ¿verdad? Está el presidente y hay una jerarquía. No hay el tipo, por ejemplo, de gobierno que es común en Inglaterra y en las colonias inglesas, donde hay mucho más poder en los cuerpos municipales, en los municipios, y no todo hay diferencia entre los poderes del Estado federal, por ejemplo, en los Estados Unidos, y los estados que son regiones o provincias, y tienen competencias diferentes. Inclusive uno balancea el poder del otro. Eso en el sistema romano no era así, todo venía de Roma. Ese es un sistema de gobierno que también lo va a heredar la Iglesia Católica, que es monárquica y es lineal, ¿verdad? Y es heredera de Roma.
¿verdad? También heredamos de los romanos el derecho romano. Esto es interesantísimo. Yo no sé si ustedes saben que a diferencia, por ejemplo, de las colonias norteamericanas, en Cuba había un derecho de esclavos, había un sistema de derecho para los esclavos. Los esclavos en Cuba tenían derecho. Tenían derecho, por ejemplo, a usar utensilios, tenían derecho a aprender, tenían derecho a un par de mudas de ropa al año, vea usted, pero por lo menos tendrían derecho a aprender. No estaba prohibido, por ejemplo, enseñarle a leer ni nada de eso. Imagínense ustedes que en Roma muchos de los esclavos eran hasta griegos, y eran personas que eran hasta más educadas que los amos, y eran los profesores de los amos, o sea que era un concepto diferente, donde el esclavo tenía mucha más amplitud. Todo eso se hereda de Roma. De Roma se hereda el concepto ese tan gráfico de la familia extendida. El hogar cubano, la casa cubana típica, que aquí le hemos abandonado, que es alrededor de un patio central, ¿no? El patio hace la función en el hogar que hace el parque en la ciudad. El patio era central, ahí generalmente era de cemento, tenía muchas matas, sobre todo de jazmines, cosas agradables. Alrededor del patio pues habían balances o sillones, la gente se sentaba ahí a tomar café, tú podías sentarte hasta en calzoncillos porque era un patio privado. Mi padre siempre decía, estos americanos son unos locos, hacen unos patios que uno tiene que cortar la hierba para que la vean los vecinos, porque uno no se puede sentar en el patio porque todo el mundo está mirando lo que tú haces. El patio cubano es íntimo, es un patio doméstico, es para la familia. Habían pajaritos generalmente, yo tengo en mi casa canarios sobre todo, ruiseñores, es diferente. Y eso venía también del modelo romano. O sea que la influencia romana en la cuestión, por ejemplo, es bien interesante, el gusto del cubano por la discusión. La retórica, discutir, aprender a discutir. Porque en Cuba si tú no sabías discutir, óyeme, te quedabas mudo, no te dejaban poner una. Eso es un impacto muy fuerte de la cultura romana, ¿verdad? España fue provincia importante de Roma, ¿verdad? Hasta los años 400 y pico después de Cristo, cuando vienen las invasiones bárbaras. Los bárbaros eran grupos neolíticos, o sea que lo que eran agricultores, nada civilizados, no habían desarrollado civilización, no sabían escribir y estaban muchos de ellos emigrando porque había una sequía muy grande en el centro del Asia y los empujó a ir hacia el oeste, ¿no? Invadieron a España, el más importante grupo fueron los visigodos. También llegaron otros que se llamaban los vándalos, que se situaron en el sur de España, por eso le pusieron esa área andaluz. La palabra andaluz viene de vándalos, no es una palabra, ¿cómo se llama? Mora o árabe, como otros creen. Llegaron los visigodos, los vándalos y otros grupos más, los cilingos, no sé cuánta gente más, que se creó en el centro de España, el reinado visigodo, que estaba asentado en la ciudad de Toledo. Si tienen una oportunidad, no se lo pierdan, porque esa es la ciudad más interesante de España. Ahí estaba el reinado de los visigodos. De los visigodos nosotros heredamos desafortunadamente el caudillismo. Esos grupos bárbaros eran sumamente caudillistas. O sea, el derecho existe, pero acuérdense que entre nosotros los hispanos, el que hace la ley hace la trampa. O sea, es esa ambivalencia en todo y tiene que ver con el caudillismo. Se admira al líder de que es amigo de sus amigos, aunque los amigos sean unos bandoleros, ¿verdad? Y de caudillo está llena Hispanoamérica, la historia de Hispanoamérica, la de España y la nuestra también. Ese tribalismo es muy propio de las culturas bárbaras. Pero en el siglo VII, después de Cristo, aparece en España los árabes. Los árabes invaden Tarik, invade a España, abre los ojos, prácticamente conquista toda la península ibérica
y se impone esa cultura árabe por alrededor de 700 años. Eso va a tener un impacto en la cultura cubana y iberoamericana increíble. En otras palabras, una cultura ajena, con una religión diferente, porque en el siglo V, el Imperio Romano se convirtió en cristiano y los visigodos eran cristianos. Cuando llegan los árabes vienen con una religión diferente y bastante antagonista. Los árabes provenían del área de Arabia Saudita, lo que es la península arábica, pero habían conquistado con un impulso conquistador increíble todo el área del Medio Oriente que está entre el Mediterráneo, ¿verdad?, y la India, esa parte de ahí, que es la parte más civilizada del mundo. La civilización surge allí, surge en lo que es Mesopotamia, que ahora se llama Irak, y en Egipto. La civilización no surge en el norte de Europa como muchos se creen. Es más bien del Medio Oriente y después Mediterránea, Grecia, Roma, España, etc. Bueno, pues vienen los árabes, que eran grupos que eran nómadas, un grupo que lo que hacían eran originalmente criar animales, caballos provenientes del centro del Asia, camellos, chivos, ¿verdad? Ese tipo de animales, y eran por lo tanto seminómadas. No tenían arquitectura propia, no tenían, ¿cómo se llama? Ninguna obra de arte así propia de los grupos sedentarios. Una cosa que olvidé mencionar es que nosotros, los cubanos, a través, por supuesto, de España, heredamos la arquitectura romana. En el siglo V no había ningún país del mundo o ningún área del mundo que tuviera mejor arquitectura que los romanos. Esto no debía haberlo olvidado. Los romanos fueron los que inventaron usar el arco para techar los edificios. Sin el arco, pues los edificios no pueden tener techo, o si tienen techo son muy cortos entre una columna y la otra, ¿verdad? El milagro romano se demuestra en el Panteón, ese increíble edificio que ellos tienen, donde techan un edificio que es circular, ¿verdad? Unos grandes arquitectos e ingenieros construyeron puentes que todavía funcionan. Si van a Salamanca, se darán cuenta, hay un puente romano que funciona ahora, 2000 años más tarde. En Toledo hay otro puente romano que funciona. Y si visitan Europa se darán cuenta del impacto de Roma, que es en realidad la madre de la civilización. Cuando ustedes van a Estambul, ¿verdad?, llamado antes Constantinopla, y no hacen más que entrar en Estambul y se encuentran con una clase de hipódromo increíble, y se encuentran con un acueducto increíble. Roma contaba con unos acueductos tan grandes que tenía agua corriente todo el tiempo. Estamos hablando de 2000 años atrás. Tenía un sistema de sewer que permitía tener esa ciudad limpia de epidemias y todo lo demás, alcantarillado. Perdónenme el bilingüismo, pero aquí todos en Miami bateamos en todas las novenas posibles, porque imagínate, si no, no se sobrevive. Y hay palabras que me vienen más fácil en inglés que en castellano. Pero bueno, todo eso lo heredamos. Todo eso lo trae España a Cuba. El uso del ¿cómo se llama?, del cemento que usaban los romanos, el uso del arco que trajeron los romanos, y todo eso los va a traer, el uso de la escritura que trajeron los fenicios. Eso es lo que les estoy tratando de decir. Es el legado que nos llega a nosotros a través de España, de todo lo que es la historia, ¿verdad?, de la civilización. De los árabes también nos trajeron algo mucho agradable y otros no tanto. ¿Quién no le gusta un turrón de Alicante, por Dios? Si tú te comes un turrón de Alicante y después te vas a Estambul, te darás cuenta de dónde vienen todas estas cosas. Esos dulces hechos de almendra con ¿cómo se llama?, con miel. Eso es típico del Medio Oriente, no de los árabes, pero del Medio Oriente.
el almíbar, palabra árabe, almendra, palabra árabe. Todas estas cosas las trajeron a Cuba los españoles, ¿verdad? Y de origen árabe. El gusto por las joyas, ¿verdad? Alhajas, como dicen los árabes. El gusto por la comodidad, las almohadas, almohadín, el sofá, el diván, todas son palabras árabes. Pero trajeron algo que yo lamento enormemente. Los árabes, el rol de la mujer es francamente deplorable. La mujer es un objeto sexual, la mujer no tiene cerebro. Será porque los maridos tampoco lo tienen, pero no sé. Pero no, la mujer no piensa. Cualquier hombre la puede seducir. Yo le decía, papá, chico, según lo que tú me estás diciendo, viene un hombre que tiene la boca, en vez de tenerla aquí, la tiene aquí, la nariz la tiene aquí, y es horrible y casi ni puede caminar. Y ese hombre con su labia me convence y me hace tener sexo con él. Ese es el concepto que ustedes tienen las mujeres. Eso viene de los árabes. El hecho de que la mujer hay que protegerla a toda fuerza, ¿no? La famosa chaperona. Cuando yo empecé a dar el curso de Historia de Cuba, 40 años atrás en el North Campus, habían chaperonas. Y habían americanos, ¿no? Muchos estudiantes americanos. Y había un choque cultural entre los cubanos y los americanos. Y los americanos me decían, yo no sé, esto de los cubanos es muy serio, porque si uno saca una muchacha cubana al cine, oye, tienes que invitarla a ella y a una vieja. Si no, no te dejan sacarla. Es la forma que tienen los cubanos de sacarle a uno una comida y un cine. Bueno, cada cual tiene su manera de ver la vida. Pero existían esta cuestión de protegerle a la muchacha la virginidad, su sentido de la honra, eso es de origen árabe. Bueno, por fin los españoles se meten en una batida enorme contra los árabes y empieza el proceso que se llama la reconquista, reconquistar el territorio nacional. Increíble. En el año 92, España se convierte en actora de 3 tremendos hechos históricos. El primero, el más importante, descubrió la América. Eso de que los vikingos, bueno, pues si los vikingos vinieron aquí y no escribieron nada, no cuentan. ¿Ok? Eso, ¿qué tontería es esa? Eso es quitarnos a nosotros cualquier tipo de mérito. Entonces, si vinieron acá y no escribieron nada, pues ellos no están aquí y se acabó. Porque a lo mejor los japoneses también vinieron, algún que otro australiano. Eso es racismo, en mi opinión. Descubrieron la América. Segundo, y muy importante, ¿verdad? Expulsaron a los moros. 1492, España conquista a Granada. Desafortunadamente también expulsa luego a los judíos y a los árabes. Ya eso lo discutiremos y qué impacto va a tener en nosotros. Bueno, pues este es el año 92. España está medio unificada. Acuérdense que en 1492 es el pleno periodo que en Europa se llama Renacimiento. Renacimiento es un movimiento artístico-cultural de imitar en los moldes y los modelos de los antiguos, quiere decir de los griegos y de los romanos, Renacimiento. Porque a la caída de Roma, cuando llegaron los bárbaros, viene un periodo que se le llama siempre Edad Media o Medioevo, y es un periodo de decadencia cultural. Las ciudades son abandonadas, el conocimiento prácticamente perece, el comercio desaparece, hay un atraso cultural, en el sentido de que se abandona el estudio de la filosofía y en muchos casos, cuando hay mucho peligro, la gente se vuelve sumamente religiosa. Y durante el medioevo lo que crece más que nada es el poder del cristianismo, especialmente el de la Iglesia Católica, ¿verdad? Y en 1492 estamos en pleno Renacimiento, pero 200 años antes había ocurrido un movimiento muy interesante en Europa. Ese movimiento se le llama el marianismo. Y ustedes me perdonan que esté hablando de Europa, pero estoy hablando de las cosas que en Europa van a impactar al cubano, ¿eh? El marianismo es el culto a la Virgen María. Piensen ustedes que el cristianismo al principio, en los primeros 2 siglos, estuvo más que nada manejado por mujeres, eso lo sabemos todos.
los líderes prácticamente eran mujeres. Luego ocurrió un fenómeno por el cual las mujeres fueron empujadas para un lado, la historia vuelve a repetirse, ¿no? Y viene esta religión donde el rol de la mujer es bastante disminuido y donde prácticamente todas las posiciones eclesiásticas son de los hombres. Se apoderan los hombres del cristianismo, por lo menos del catolicismo. Pero en el siglo XIII surge un movimiento donde a la mujer dentro de la iglesia se le da un mejor espacio. Y eso es a través del culto a la Virgen María. Eso quiere decir que la mujer tiene como modelo a la Virgen María. La mujer debe ser como la Virgen, tiene que ser más bien tímida, tiene que ser nada agresiva, por supuesto tiene que ser virginal y entonces pues es querida y respetada. Y eso se ve en las catedrales que se construyen en Europa en ese siglo, donde anteriormente las catedrales normalmente estaban dedicadas a Dios, a Cristo, el Pantocrátor, el Creador, ¿verdad? Y ahora en adelante muchas de ellas van a estar dedicadas a la Virgen María. Notre Dame de París, la Virgen de no sé qué cosa. Eso trae, por supuesto, la elevación de la mujer en la estima de la sociedad, pero al costo de que ella tiene que tener una conducta irreprobable. Ella tiene que ser completamente pura antes del matrimonio, después y mediante. No se le exigió a los hombres a usar a Cristo de modelo, es a las mujeres. Por eso se llama marianismo. Y eso se trajo a la América. Y eso va a ser un modelo que se va a usar aquí más continuamente con respecto a la actitud de las mujeres. Las mujeres no heredan, en el periodo romano heredaban directamente de su madre y su padre. Tan es así que la mujer hispana, ¿verdad? Como ustedes bien saben, los hispanos tienen dos apellidos, ¿verdad? El apellido de su papá y el de su mamá, porque tanto heredaban del papá como de la mamá. Tú no tienes apellido de más por gusto, ¿no? Las mujeres cuando se casan no pierden su apellido. ¿Por qué? Porque en la época romana lo que ellos heredaban, lo que ellas heredaban de su mamá y su papá, el marido no lo podía vender ni tocar. Esto va a cambiar con el rol de la mujer también, ¿me entienden? Luego la mujer se convierte prácticamente en una morona legal y el marido le puede vender hasta la propiedad que hereda del papá. Eso fue así en Cuba hasta el año 17. Yo sé que ustedes están esperando una historia cultural de la batalla de no sé qué, y la batalla del grito de Baile, ¿tú me entiendes? Pero yo me interesan otras partes culturales, tanto como todos los gritos habidos y por haber. Y es que no hayan gritos, es lo que más me interesa. Pero eso del marianismo tuvo un impacto muy grande en Cuba. Lo tuvo en España, entre eso y las costumbres árabes, ¿verdad? De poner a la mujer a nivel de un animal, pues tuvieron mucho que ver con lo que surgiera en la América, el machismo, ¿verdad? Sobre todo en América, mucho más que en España. En España hay caudillismo, en la América machismo. Yo no tengo quejas contra el machismo, ¿qué va? Tengo muchísimas, porque nos ha ido muy mal. Si estos machos nuestros hubieran protegido, hubiéramos avanzado, pero si somos el rabo de la vaca, no me parece muy buena idea. O sea, no hemos avanzado lo suficiente. Yo me siento descendiente de los romanos que fueron los dueños del mundo, por Dios. Y nosotros lo que estamos es los dueños de tener más hijos ilegítimos en este continente, ¿verdad? Pobreza, muchachos abandonados, pues por lo tanto eso me llega. Y tengo todavía la certeza de que en Cuba lo que hay es un machismo exagerado. Pues lo tuvimos con el señor que está de turno ahora, con el anterior, que era, este es el hombre, pero ¿qué es esto? Y yo creo que eso nos ha traído muchos problemas políticos. Yo creo que cuando tú tienes una actitud de inferioridad hacia otro es porque tú te sientes inferior. Peor que yo, menos importante que yo, pues mi mujer. Si tú te sientes tan seguro de ti mismo, no tienes esa necesidad.
Pero dejemos ese tema para que yo pueda continuar con este pequeño curso, porque si no sé que me van a matar en cuanto llegue al Versalles esta noche a tomarme un café. Vamos a hablar de otra cosa. Pero yo sí creo que el marianismo es importante. Veamos qué otras condiciones trae España. Y situémonos de nuevo en el 92. Salgamos del ambiente de Cuba nada más y veamos qué está pasando en Europa. Porque Cuba es una isla, pero está rodeada de eventos que ocurren afuera que luego nos influencian y nos impactan. En el año 55 pensamos que el comunismo era una cosa del planeta Venus y resultó que en 4 años estaban en el Palacio Presidencial. Nunca se olviden de eso, que somos parte de un mundo global, ¿verdad? Y que una cosa impacta a la otra. En el Renacimiento es el periodo ese, los años 1300, 1400, 1500, es una época muy secular. Se abandonan un poco los patrones de modelos de cultura religiosa y se empiezan a usar los seculares, como lo habían hecho los romanos y los griegos. Piensen ustedes que mi entrenamiento es como antropóloga y siempre estoy consciente de que no se olviden de que el ser humano es la criatura que tiene una niñez más larga y una adolescencia más larga. Nosotros empezamos a madurar como a los 18, 19, 20 años. Yo conozco gente que tiene 70 y no ha madurado, pero bueno, debíamos de madurar a los 19, los 20 y los 21 años, ¿verdad? Necesitamos modelos. Eso es una necesidad de la especie. Y cuando tú matas los modelos, que son modelos que traen una mejor conducta social, entonces te buscas modelos que son antisociales. Desafortunadamente, nuestra cultura en los últimos 30 años está olvidando ese gran verdad sobre nuestra especie. Si tú matas a los modelos como es Washington, Martí, etcétera, los muchachos lo que escogen es de modelo a un boxeador que coge y le muerde la oreja a alguien y se la arranca, vaya, un individuo de lo más fino y bien portado, ¿verdad? Bueno, tú coges y abandonas a la Virgen María, no tienes que abandonar porque es un buen modelo de buena mujer, no tiene que ser un modelo estrecho. Entonces lo que te busca es una mujer que vive con Vicente y otros 20. No es muy, quiero explicarme, los modelos es lo que crea la conducta general. ¿Verdad? Entonces yo les estoy explicando que el Renacimiento, los modelos son más bien seculares. El Renacimiento también empieza con el Renacimiento, lo que se llama la historia moderna. La historia en general se divide en 4 periodos para mejor entenderla, la historia del mundo del ser humano. El primer periodo se llama historia antigua, que es el periodo de la civilización del Medio Oriente, empezando 5.000 años atrás, ¿verdad? Después la civilización romana y la griega primero y después la romana, la egipcia también primero. Eso dura hasta el año 400 después de Cristo, cuando el Imperio Romano cae. Después viene el medioevo, alrededor del 400 hasta alrededor del 1300 por ahí. El medioevo es una época de fragmentación. Y luego viene el Renacimiento, que es la Edad Moderna. Y la Edad Moderna se distingue por lo siguiente. Se distingue, en primer lugar, por el surgimiento por primera vez de la nación-estado. ¿Verdad? En la nación-estado es el modelo que tiene España en 1400. Nación-estado es cuando tú tienes un gobierno que rige a un grupo que tiene una cultura semejante, ¿verdad? O sea, tienen unas culturas y unas tradiciones semejantes. Ese modelo empieza en 1400. Los primeros países en llegar a ese modelo fue primero Portugal, luego España con el matrimonio de Isabel la Católica y Fernando de Aragón, Inglaterra y Francia. Hay países que le tomó en España, en Europa, para organizarse naciones-estados hasta el siglo pasado, ¿verdad? Italia y
y Alemania no se unificaron y se crearon como naciones-estados hasta el siglo XIX y XX. De manera que nosotros, quiero decir, la cultura hispana fue una pionera en crear una nación-estado, que es lo que le decimos ahora nosotros, España, e imponer como idioma oficial el castellano. Como la nación-estado era nueva, y esto es lo que van a traer los españoles a Cuba, ¿verdad? Necesitaba protección porque en el periodo feudal España lo que estaba dividida era en principados y cada uno era independiente, el duque de esto, el príncipe de lo otro. Ahora tenemos monarcas y lo que se quiere lograr es una ley común, ¿verdad? Y por eso se crea el Consejo Real, que es lo que es el consejo más alto y que lo que tiene que más que nada es que legislar, para que la misma ley haya en los Países Vascos que hay en Cataluña, que hay en Andalucía. Piensen que ustedes que España tiene regiones muy diferenciadas entre sí y que hasta hablan idiomas diferentes. Los catalanes hablan el catalán, que es prácticamente un francés del suroeste de Francia. Los vascos hablan un idioma que no lo entienden ni ellos, pero bueno, estoy bromeando. Los andaluces hablan un español, un castellano donde prácticamente le cortan la última sílaba. Así que hay muchas diferencias lingüísticas y regionales, la forma de vestirse, las regiones, lo que comían, ¿verdad? Y cuando se está unificando un país a través del matrimonio de dos príncipes, pues hay que crear legislación nueva para todo el mundo igual, ¿verdad? Los contratos, sobre todo, cuando tú vas a comprar una tierra, lo que sea. Y tiene que venir una justificación de este poder real, que este poder real, por supuesto, va a ser a expensas del poder de los príncipes, mejor dicho, de los nobles. Ese es el proceso que está llevando a cabo España cuando viene a invadir, ¿cómo se llama?, conquistar la América. En otra palabra, unificación, homogenización, ¿verdad? Autoritario. ¿Cómo tú justificas eso? Porque cuando tú tienes nueva legislación, tú tienes que justificar, tienes que tener un sistema dogmático en que basarla, ¿verdad? Aquí se legisla en este país de acuerdo con el dogma de este país. Este país está basado en la idea de que el ser humano tiene derechos naturales, ¿verdad? Y que los heredamos. Eso es una de las, francamente, ¿qué derechos naturales puede tener nadie? ¿Quién en el DNA dice que tengo derecho a hablar lo que yo quiera? ¿Quién en el DNA dice que tengo derecho a la propiedad? Esta sociedad cree en los derechos naturales, gracias a Dios, y nos los ha concedido. Pero tú tienes que tener entonces un cuerpo dogmático que explique por qué yo tengo derecho a hablar aquí, o yo tengo derecho a reunirme con quien yo quiera, o tengo derecho a caminar de aquí hasta Broward si me da la gana, ¿me entiendes? Y entonces empiezan a surgir unos sistemas dogmáticos para justificar el poder real. Y me gusta explicarlo porque eso va a tener impacto en cómo los españoles se van a comportar con respecto a los cubanos y porque vamos a tener que salir a una guerra de independencia bastante tardías, ¿verdad?, para poder tener el disfrute de ciertas libertades que no nos las permitió España. Bueno, en primer lugar, surge un escritor italiano que ustedes han oído hablar de él, ¿verdad?, donde él discute la naturaleza humana, ¿verdad? Y entonces considera que por defender al Estado, ¿verdad?, el Estado es más importante que el ser humano. Y que por defender, por razones de Estado, dice Machiavelli, el rey puede hacer de todo: mentir, matar, disimular. O sea que lo que entonces primaba, que era la conducta cristiana, no debía de primar, que el rey tenía derecho a hacer cualquier cosa por razones de Estado, razón de Estado. Luego surgen otras ideas todavía más interesantes, con un escritor inglés que se llamaba Thomas Hobbes, que considera que el ser humano, escuchen esto, es brutalmente antagonista
y egoísta, y que necesita ser controlado para que actúe de una manera socialmente aceptable. Él considera que el hombre es como un lobo contra otro hombre y que hacen falta leyes fuertes para controlarlo. ¿Qué pasa? Que por lo tanto se saca la tesis del derecho divino. El rey tiene derecho a hacer cualquier cosa porque Dios lo escogió. Cuando la reina salió en estado, le puso a un feto especial allí para que pueda regir en una nación, y el poder de él es indiscutible, el poder absoluto. Eso lo trajeron los españoles, esas ideas las trajeron los españoles acá, ¿verdad? Así que vienen con las ideas del poder absoluto y de la primacía de la ley, ¿verdad?, sobre el individuo. En la América ocurren cosas muy interesantes. En primer lugar, era muy lejos de España, tomaba meses consultar con España, y como veremos cuando se crea el sistema colonial, entre pregunta y respuesta habían 6 meses, 2 años, y nosotros aprendimos a lidiar con eso, con la ambigüedad que nos caracteriza. Por eso nosotros somos los leones de el que hace la ley, hace la trampa, ¿verdad? Y eso lo aprendemos desde el principio. Si vamos a un lugar y hay una cola para entrar para matricularse en algo, yo me hago la boba, me hago la disimulada y me voy echando para adelante, paso por delante de todo el mundo y me cuelo. Si me monto en un carro, estoy pensando cómo pasarle por delante al otro que está ahí. No tenemos mucho respeto por la ley. Yo creo que los anglosajones han demostrado tener mucho más respeto por su constitución y su ley, y eso les ha traído unas consecuencias bastante favorables. Acuérdense que en este curso estamos tratando de enfocar por qué nos comportamos de la forma que nos comportamos, y qué consecuencias trae todo eso. En 1492 les estaba diciendo este renacimiento y las ideas de Machiavelli de que por encima de todo está el poder del rey, ¿verdad? Puede hacer cualquier cosa para mantener el orden y proteger, según Hobbes, a los demás. Pero también surgieron ideas muy interesantes sobre la actividad económica, porque a medida que los reyes querían organizar a los países con una administración central, hacía falta plata para pagar por el ejército, para pagar por la policía, por la burocracia. ¿Y de dónde iba a salir esa plata?, ¿verdad? Bueno, pues imagínense, tiene que ser por impuestos. ¿Y cómo se van a recoger esos impuestos? Bueno, en todo. Pero surge una teoría que se llamó el mercantilismo. Y es una teoría tan pobre, está basada en la idea de que los países son ricos si las monarcas son ricos, no el pueblo. Esto es una cosa que el señor Castro acaba de aprender 500 años más tarde, ¿no? O desaprender. O sea, que el país es rico si el gobierno tiene el poder y por lo tanto tiene el monopolio. Fíjense. En otras palabras, los países en el siglo XV son ricos de acuerdo con la cantidad de metales preciosos que tienen. Entonces, pues vienen, si no tienen metales preciosos, España los tuvo, pero se había agotado el oro, hay que buscar colonias que tengan metales preciosos. Los españoles vinieron a la América y empezaron a buscar oro. En Cuba encontraron 4 pepitas de oro, pero los indios lo que tenían como riqueza eran las plumas de cotorra, figúrate tú. Le dieron a los pobres españoles 4 plumas de cotorra y se los llevaron a la reina, y a la reina le dio un ataque, ella lo que quería era oro. Porque eso era lo que era riqueza en esa época. Entonces, para hacerse rico el país, primero tenía que tener oro o una colonia que tuviera oro, ¿verdad? O tenía que tener una balanza de pago favorable. Balanza de pago es como una chequera, que te tiene que entrar más que lo que tiene que salir, ¿verdad? Por lo tanto, para tener una balanza de pago favorable, tú tenías que tener un monopolio, ¿verdad? El monopolio, el gobierno controlaba todo lo que se vendía y todo lo que se compraba, y a qué precio y a qué calidad se hacía. Es interesante porque ya les digo, 500 años más tarde Cuba viene a entrenar el monopolio después que habíamos luchado 500 años para liberarnos del monopolio. Y eso trae el desastre. Se creó en España la Casa de Contratación de Sevilla,
que tenía el control completo de todo lo que se exportaba para la América y todo lo que se importaba de la América, ¿verdad? Por ejemplo, Cuba, lo que producía al principio era tabaco. La corona compraba todo el tabaco barato y lo vendía caro en Europa. Fíjense que en España hasta el día de hoy se le dice a los lugares donde venden cigarrillos estanco, que era la palabra que se usó para el monopolio de la Casa de Contratación de Sevilla. Así que el sistema que va a imponer España en Cuba va a ser un sistema autoritario, monárquico, ¿verdad? Centralizado, y desde el punto de vista económico, monopolio completo, o sea, control. No se le daba ningún espacio, ¿verdad?, a la libre empresa, no había libre empresa. Todo había que comprarlo a través de la corona y caro. En Cuba se le decía a la harina de Castilla, porque nada más que se le permitía comprar la harina de Castilla. Cuando en el siglo XIX los americanos empiezan a traer harina barata, ya tú sabes, vino el cambiazo. El monopolio trae como consecuencia algo que todos los cubanos de ahora sabemos, que es el business, vaya, el contrabando. En Cuba el contrabandismo no era una lacra nacional, era una necesidad nacional durante toda la colonia, porque los productos extranjeros casi todos se conseguían a través del contrabando, como es el mercado negro que hay ahora en Cuba, una cosa por el estilo. ¿Verdad? O sea que ese dos sistemas, el monopolio económico y el centralismo, que hacían que se burlaran necesariamente la ley continuamente, no había otra necesidad, fueron lo que trajo España a Cuba. Ahora me gustaría hablar un poco de la contribución de África, ¿verdad? Y después hablaremos de la americana y hablaremos de los indios cubanos. Si ustedes ven un mapa del África, ¿verdad? La forma que tiene el África es el resultado de una actividad geológica que tuvo lugar millones de años atrás, donde un pedazo de granito enorme surgió del mar primeval y se elevó y se creó el África. Esa formación geológica especial del África va a traer unas consecuencias increíbles para el continente. Yo no sé si ustedes saben, pero deben de saber que el África es el área del mundo donde salió el ser humano. No solamente primitivo, el moderno. Se ha demostrado que el hombre Homo sapiens sapiens se desarrolló en el África. Alrededor de 200 y pico mil años atrás empezó a emigraciones, salir del África. Grupos se quedaron allí y otros grupos salieron. Pero todos somos del mismo origen y es el África. El área esa al este del África, yendo desde el delta hacia el sur, ese es el área donde venimos nosotros los seres humanos, donde se desarrolló nuestra evolución. Nuestros primos hermanos viven allí, o sea, los orangutanes, los gorilas, ¿verdad? Son de, ¿cómo se llama? Los chimpancés y los gorilas. Son africanos y no hay duda, tenemos todas las pruebas de que el ser humano viene del África. La formación esa que tiene el África le ha traído algunos problemas muy serios. El África es un área del mundo que padece continuamente de, ¿cómo se llama?, de sequedad. Hay una gran sequedad y por lo tanto hay muchos desiertos. Este pequeño programa lo vamos a terminar hoy, lo vamos a terminar ahora. Muchas gracias por escucharme. Yo me llamo Mercedes Cruz Sandoval, como les dije, y estuvimos discutiendo parte del legado que traen los españoles a Cuba, a la cultura cubana. Continuaremos próximamente con el legado africano, que es muy interesante, y después con el americano. Muchas gracias.